Las crisis son algo cotidiano en la vida humana. Todos conocemos las crisis económicas, las crisis del desarrollo o las crisis repentinas. Incluso las crisis sanitarias, como la que hemos estado atravesando durante estos 2 años, que trajo la pandemia del COVID-19. No obstante, simultáneamente se presentan crisis psicológicas individualmente. Para hablar de ellas, comenzaré por definir la primera variable. ¿Qué es una crisis? Según Slack, describe que una crisis es un estado temporal de trastorno que se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación que se está viviendo. Al igual que existen diferentes tipos de crisis, y explicaré cada uno. Crisis circunstanciales. Se refieren a aquellos sucesos cuyo rasgo más sobresaliente es que se relacionan con un factor ambiental, por ejemplo, la muerte de un ser querido. De desarrollo. Se refieren a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a otra, es decir, están implicadas en el proceso de desarrollo mismo de cualquier persona. Por ejemplo, el cambio de niño a adolescente, pues comienzan a transitar por cambios hormonales, físicos y la reconstrucción de la personalidad, lo que implica un desarrollo emocional importante. Podemos incentivar una crisis a partir de algunos síntomas. Las crisis traen consigo distintos síntomas como sentimientos de cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, inadecuación, confusión, ansiedad, angustia, frustración, enojo, rabia o cólera. Además de síntomas físicos como llanto, sudoración, palpitación y temblor. La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de una crisis. Su objetivo es que la persona se recupere de este estado de trastorno y recupere la funcionalidad para poder afrontar el evento a nivel emocional, conductual y racional. Esta intervención se divide en distintas instancias. La primera consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento ante la crisis. Esta puede ser brindada por cualquier persona en la comunidad que esté capacitada para dar primeros auxilios psicológicos. La segunda consiste en brindar a las personas que lo requieren un proceso psicoterapéutico dirigido a ayudar a translaborar los sucesos traumáticos e integrarlos de manera adecuada a la sociedad. Y para abundar más en el tema, definiremos qué son los primeros auxilios psicológicos. Estos se dan durante los primeros minutos y horas después de la crisis, pues proporcionan apoyo y brindan herramientas de afrontamiento. Los primeros auxilios psicológicos que se aplican son: 1. Realizar el contacto psicológico. Significa escuchar totalmente a la persona, con toda la carga afectiva, emocional y conductual que la crisis conlleva. Todo esto sin juicio y sin reclamo. Nota: el contacto psicológico no siempre se hace mediante comunicaciones verbales. Algunas veces el contacto físico es más efectivo para crear un vínculo de confianza y seguridad. 2. Examinación de las dimensiones del problema. Se enfoca en 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato se refiere a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, es decir, el incidente específico que la desató. La situación presente implica saber quién está implicado, qué pasó, cuándo, dónde y demás. Esto con el objetivo de actuar en consecuencia o de planear una intervención más profunda si es que se llega a requerir. Por último, la atención se pone tanto en las fortalezas como en las debilidades durante el periodo de crisis, es decir, ver cuáles son las probables dificultades para la persona y su familia. 3. Analizar posibles soluciones.
Se analizan las alternativas, las ganancias y pérdidas, los pros y contras de cada solución. Después, aquellos son sintetizados y jerarquizados de modo adecuado a las necesidades inmediatas y postergables. 4. Asistir en la ejecución de acción concreta. Implica ayudar a la persona a elegir y ejecutar la mejor manera para manejar la crisis y afrontarla. 5. Seguimiento. Implica el extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el proceso. Todo esto para determinar si se logran o no las metas de los primeros auxilios psicológicos. Como último punto, hablaré de la intervención en segunda instancia. Una vez pasada la crisis, si se detecta que la persona que la sufrió está experimentando secuelas como estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, manías o fobias, pensamiento catastrófico u obsesivo, se recomienda encaminar a la persona a un proceso psicoterapéutico con el fin de superar el incidente e integrarlo a la sociedad. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya servido.